Aquí estamos de nuevo con otro episodio de Respuestas con Joe y Mateo. Y se acerca el mes de la mujer, el mes de marzo, y queremos hablar de algunos temas, Joe, que tienen que ver Ujú. con la mujer. Y una de las preguntas que surge a menudo cuando hablamos de la Biblia y la mujer es la pregunta, ¿la Biblia es machista? Joe, ¿has escuchado Sí. esa pregunta? ¿Te la han Ujú. hecho? ¿Cómo contestaríamos? Sí, esa pregunta es muy común. Una vez en una universidad en la Ciudad de México, una profesora de sociología me hizo la pregunta en una conferencia. Hizo una pregunta muy cargada, con mucha emoción. Y para responder la pregunta, sería bueno desarmarla un poco, quitar los espinos y primero empezar con una definición del machismo. Así que, pues, lo que como enseñamos en la universidad, ¿no? A veces algo es difícil definir cuando es una afirmación o declaración de la sociedad, porque muchos tienen sus propias ideas de lo que significa. Entonces, cuando hablamos de Ah, machismo, no todos estamos pensando en la misma cosa. Sí, por ende, me gusta, en las clases, en las aulas de UCLA, me gusta enseñar. Esta es una definición operativa, a working definition en inglés. En otras palabras, cuando vemos otras opiniones en la historia, ellos pensaban que era otra cosa. Así que solamente buscando hoy en el diccionario en línea, que es machismo, encontré es una actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer, una actitud o manera de pensar de quien desprecia rasgos o comportamientos considerados típicamente femeninos. Así que una superioridad del varón por encima de la mujer. Eso es una pregunta de identidad. Entonces, si el hombre en su identidad, si esa es la definición operativa que vamos a tomar del machismo, la pregunta es si la Biblia enseña que la identidad del hombre es por encima, Superior. superior Ok. de una mujer, y la respuesta sería claramente que no. De hecho, la Biblia es el único documento que enseña sobre orígenes que da un lugar a la mujer en cuanto a su identidad, igual como el hombre. Si hoy estamos optando por desechar la Biblia por las teorías de Darwin, muy bien, Darwin dijo que el macho es evolutivamente más avanzado que la mujer. Vaya. Sí, y la Biblia enseña que tantos hombre y mujer son hechos a imagen de Dios. La Biblia es la que nos da el fundamento para la igualdad en valor y dignidad entre el hombre y la mujer, aunque son diferentes. Ahora, esa era una idea que era común en la cultura del Nuevo Testamento, por ejemplo, o era Ujú. algo también chocante, diferente para el primer siglo. Sí, nosotros vemos que en el tiempo de Jesús, del Nuevo Testamento, y lo que los llevó a ese punto, sí hubo machismo en la cultura, y es una cultura que Jesús abiertamente condenó. O sea, Cristo confronta el Sí, machismo de la sí. cultura. Sí, la cultura en general, él condena esa cultura. Ujú. Y luego, dentro de eso, vemos a Jesús confrontando el machismo. Y podemos ver citaciones de personajes de ese tiempo que pensaban de la mujer. Sí, es curioso porque quizás lo que comúnmente escuchamos es que el apóstol Pablo, por ejemplo, era un machista que estaba reflejando los Ujú, valores de su propia cultura. ujú. Pero cuando estudiamos la cultura nos damos cuenta que no era así. El Sí. apóstol Pablo se está moviendo en tres culturas principalmente. Está en el mundo griego, Ujú, está en el mundo romano y por supuesto es judío. ujú, Pero si consideramos esas tres culturas eran machistas de una manera que la Biblia no es machista. ujú, Recuerdo predicar sobre ujú, el libro de Colosenses hace unos años en la ujú, iglesia y al estudiar este tema encontraba que hay citas de ujú, esas tres culturas. Por ejemplo, ujú, hablando de personajes que respetamos mucho hoy día, ujú, Aristóteles. Aristóteles en su libro sobre política, en el primer libro, el quinto capítulo, dice que el hombre tiene un alma completa y que los que están bajo su autoridad, como la mujer, son menores que el hombre porque no tienen un alma completa. La mujer dice ujú. que no tiene un alma completa. El niño, menos aún, y el siervo, prácticamente nada.
Y entonces por eso Ujú. decía que el hombre es superior a la mujer. Sí. Este es un contexto griego. Dionisio, que es un filósofo romano, afirma que la mujer debe conformarse completamente al temperamento de su esposo y las esposas deben, y los esposos, perdón, deben gobernar sobre sus esposas porque son su necesaria e inseparable posesión. Mm, O sea que la mujer es ujú, la posesión, el hombre posee a ujú, la mujer es la posesión del hombre. ujú. Ese es el contexto romano, la cultura romana. Sí. Y un judío como Filón dice que la mujer estaba diseñada para la vida interior donde no se aleja de su casa. Dice que no debe ser entrometida, interfiriendo en asuntos que no sean del hogar, sino que debe buscar una vida recluida. Entonces Mm, lo que estamos encontrando es que en esos ujú, contextos relegaban a la ujú. mujer al contexto solamente del hogar Sí, y que entonces era inferior sí, al hombre. Esa es sí. una perspectiva muy diferente a lo que encontramos en la Biblia. Sí, en Mateo nos acabas de llevar desde el cuarto siglo antes de Cristo hasta el tiempo de Cristo. Aristóteles Sí, hasta Filón, ¿verdad? sí, y nosotros vemos que eso siguió en el tiempo de Jesús, para el Ujú, tiempo de su vida, su ministerio, su resurrección. Si voy al Talmud, que el Talmud es la colección con algo de interpretación de tradiciones orales del tiempo de Jesús, vemos en Rosh Hashanah 1.8, dice, cualquier evidencia que da una mujer no es válida para ofrecer, también no son válidas para ofrecer. Esto se equivale a decir que uno que contado rabínicamente como ladrón está calificado para dar la misma evidencia que una mujer. Y también de Josefo, el historiador judío del tiempo de Jesús, que fue llevado por los romanos, y él es como un historiador para los judíos. Él escribe, pero no permiten admitir el testimonio de una mujer debido a la frivolidad y audacia de su género. Y en ese tiempo vamos a preguntar si la Biblia es una consecuencia de esa cultura, de ese pensamiento, o confronta eso. Y ujú. vemos al ministerio de Jesús. Jesús, en Mateo 19, le hacen la pregunta acerca del divorcio, porque la mujer fue vista como una propiedad y si no me agrada, si me queman la comida, yo Ujú. me puedo divorciar de ella. Sí. Y eso fue muy común en ese tiempo. Y le hacen la pregunta a Jesús sobre el divorcio. Y Jesús es quien defiende a la mujer, que no, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y luego Jesús, vemos a mujeres nombradas en su ministerio. Y si pensemos en eso por un momento. Como muchos escépticos dicen que la resurrección es una mentira. Ok, entonces, y el Nuevo Testamento son inventos. Entonces, ¿por qué ponen a Jesús apareciendo a mujeres primero que no pueden dar testimonio? Y hay dos fuentes que no pueden dar testimonio de su O resurrección. sea, se despreciaba ¿No? tanto a la mujer que ella no podía ser testigo en Ujú, algún juicio porque ujú, no tenía el valor sí. suficiente, porque era Ujú, frívola ujú, por su género. Esa era ujú. la cultura de ese tiempo. Sí, y Jesús, como él trata a la mujer. Vemos a su trato con Marta y María. Y una está ocupada para atender, haciendo sus deberes, y todos tenemos deberes, Ujú. pero la que se sentó en sus pies es la que eligió mejor. Jesús, O ah, sea, no le eh, dice, no, vete a la cocina, sí, ese es tu lugar, debes estar, como dice Aristóteles, allí escondida. recluida. Sí. Sí. No, Jesús está mostrando su amor para tanto el hombre como la mujer. El apóstol Pablo mencionaste, él enseña que en cuanto al alcance del llamado de la elección del Padre, no hay hombre y mujer. Para la Ujú. redención, Dios Padre no dijo, los hombres son mejores, voy a elegir al 75% hombres para que sean salvos y 25% mujeres. No, en cuanto al alcance, eso no, sino por puro efecto de su voluntad, no viendo si es hombre o mujer. Ujú. Así que el evangelio es por tanto el hombre como la mujer, el amor de Dios tanto por el hombre como la mujer. Vemos en Génesis 1 y 2 que ambos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero donde luego
y creo mucha confusión es cuando interpretamos entonces para que tengan el mismo valor tienen que ser iguales. Y allá es donde estamos hablando a través de una lente humanista. La Biblia no es humanista. La Biblia sí enseña que hay diferencias entre hombres y mujeres. Mateo, hay diferencias entre tú y yo. Pero nuestra diferencia no hace que uno sea mejor que el otro. Pero Dios ha hecho diferente al hombre y la mujer. Vemos lo que dicen los teólogos estructuralmente o en esencia que el hombre y la mujer son hechos casi idénticos. Uso la palabra casi por un versículo en el Nuevo Testamento, pero es para otro día. Pero casi estructuralmente idénticos. Porque dice Génesis 1 que Dios creó a Adán a su imagen, varón y hembra los creó. Entonces, la palabra Adam en hebreo tiene los tres significados del nombre del primer hombre, de hombre en el Antiguo Testamento y también de humanidad. Y vemos los tres significados en uno aquí, porque el primer hombre nombrado Adán, vemos en Génesis 2, Génesis 5 y 6, etcétera, que va a decir que es el primer hombre, su nombre es Adán. Y luego de él hace Eva, pero dice que Adán es creado de imagen de Dios. Y luego da dos subcategorías en el texto, hombre y mujer, varón y hembra. Así que en esencia, hombre y mujer somos hechos a imagen de Dios. Pero luego hay otro aspecto de la imagen de Dios y es lo que algunos teólogos llaman funcional. Cómo llevamos a cabo, cómo reflejamos a Dios en lo que hacemos, no solamente lo que somos, sino también lo que hacemos. Y allí hay mucho en común. Cuando yo amo, hay que amar porque Dios es amor. Hay que ser santo porque Dios es santo. Y en eso es igual entre hombres y mujeres. No hay un nivel de santidad más o menos siendo uno hombre y mujer. Pero en algunas de las cosas que hacemos es diferente que la mujer. Y la Biblia destaca eso. Y eso es lo que incomoda a algunas personas. Puede incomodar. Porque creen que tenemos que tener la misma función para tener el mismo valor. Y eso es tomar un punto de partida que sea humanista. En el humanismo, lo que haces equivale a lo que vales. Por ejemplo, hoy hablan del aborto. Ese bebé está en el vientre, nunca ha hecho nada, no ha contribuido a la sociedad. Los debates sobre niños con síndrome de Down no van a contribuir a la sociedad. Su valor equivale a lo que pueden hacer o pueden contribuir. A eso es humanismo. Pero la Biblia no. Mi valor es en quien soy. Soy hecho a imagen de Dios. Lo que hago es para la gloria de Dios, no es para mí. Y Dios quiere ser glorificado a través de la mujer en maneras distintas que el hombre. Y para cada uno es algo especial que debemos abrazar. Y allí es donde a veces la pregunta si la Biblia es machista realmente haya su raíz. Eso es lo que usualmente alguien quiere decir. La Biblia enseña que el hombre y la mujer no son iguales. Se habla hoy mucho de igualdad. No somos iguales. Pero no quiere decir que tengamos una diferencia en valor y dignidad. O sea, somos iguales en valor delante de Dios, en dignidad delante de Dios. Somos iguales en el sentido que hemos sido creados a la imagen de Jesucristo, de la imagen de Dios. Entonces podemos nosotros todos tener una relación con Dios, podemos reflejar a Dios en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra familia, pero no somos iguales en las funciones o los roles que Dios nos ha dado. Y eso es extremadamente ofensivo para muchas personas, en parte porque están asociando que igualdad significa igualdad no solamente en función, sino también en rol. Y si no, no es igualdad. Sí, es un error de categoría. Y lo que llaman en la lógica la falacia de término medio no distribuido. Creo que he dicho eso antes. Un elefante tiene orejas, Mateo tiene orejas, por eso Mateo es un elefante. No, hay algunas cosas que tienen común, algunas cosas diferentes. Y eso, para los cristianos que creen que deben ser iguales en función, mi desafío es entonces por qué la misma Trinidad no funciona así. En cuanto a la creación y la redención, vemos distinción en roles en la misma Trinidad. El Padre es quien crea a través del Hijo, el Espíritu está sobre las aguas, y luego en la redención, y el Hijo sostiene todas las cosas. En la redención,
el Padre envía al Hijo, el Hijo pide al Padre para que el Padre envíe el Espíritu Santo, y luego cuando regresa el Hijo, y luego el Hijo entregará todo al Padre porque el Padre es mayor que todos, no mayor en esencia, mayor en función, en orden horizontal, no vertical, el primero en orden. Y solamente en un marco humanista eso es ofensivo, pero cuando vemos que, y eso vemos a un nivel social hoy, ¿no? Si Dios hizo a Mateo Bixby, alguien que puede administrar mejor y pensar mejor y ser más disciplinado en ser el director de teología para UCLA, que puede ver antes y planear bien para que no, con tantas ideas que tienen todos, eso es diferente a mí, pero no quiere decir que eres mejor. Tenemos distintas funciones, pero todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y si abrazamos las diferencias, sabiendo que somos iguales en valor, Dios es glorificado. Y puedo, en vez de negar quién soy yo y tener envidia en como Dios hizo a otra persona, puedo yo ser agradecido por lo que sí tengo y agradecido con el Señor con los dones que tiene otro. La Biblia dice, llora con los que lloran y regocíjense con los que se regocijen. Debo regocijar en tus dones, debo regocijarme en las diferencias entre hombre y mujer en sus funciones, y poder empatizar con eso y ver cómo Dios es glorificado de esa manera complementaria. Entonces, en la Trinidad tenemos a Dios el Padre, que es igual en esencia, en naturaleza, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, pero sí tienen diferentes roles. Incluso hay sumisión entre ellos, o sea, el Hijo se somete al Padre, pero el valor es el mismo. Los tres son Dios, su esencia es la misma, los tres tienen la misma naturaleza. Y entonces eso significa que la sumisión dentro del matrimonio o dentro de la iglesia no indica inferioridad de la mujer, como la cultura de aquel tiempo decía. Entonces lo que encontramos es que el apóstol Pablo, que Jesús no estaban apoyando y siguiendo los valores de su cultura, sino que están confrontando y están transformando esos valores. Y entonces si Pablo, por ejemplo, no está reflejando los valores de su cultura, ¿de dónde vienen esos valores? Y vienen de Dios, vienen de la revelación de Dios, vienen de la palabra de Dios. Y esos valores son valores que también aplican para el día de hoy, aunque estemos 21 siglos removidos a distancia del apóstol Pablo. Sí, así es. Como vimos que la palabra de Dios confronta eso, entonces hoy podemos confrontar eso en nuestros días también. Sí existe el machismo. Y existe dentro de la iglesia, tristemente. Sí. Y en vez de decir, ya ves, la Biblia es machista porque hay un cristiano machista, no debemos confrontar al cristiano con eso, enseñarle qué es la hombría. Y veo que la sumisión bíblica no es como la mascota que pone su cola entre sus patas y está asustado y uno rigiendo sobre él, sino el liderazgo bíblico es que Cristo toma el rol varón y él va y se sacrifica a sí mismo, protege, provee, salva, pastorea. Entonces, y hoy, como estamos viendo con el feminismo, en nuestros días, a veces somos rápidos para rechazar o abrazar el feminismo, pero no veo a muchos respondiendo a qué provocó eso también, qué en parte tiene la culpa, es el machismo también. Y debemos crear una generación de jóvenes, especialmente enseñarles qué es la hombría bíblica. Y quizás como hombres cristianos tenemos que reconocer que a veces hemos sido machistas, la iglesia ha sido machista, que ha recluido y aislado a la mujer de una manera que no refleja lo que la Biblia enseña. Pero a la misma vez tenemos que reconocer que el mismo apóstol Pablo que dijo que no hay hombre ni mujer en Jesucristo, también enseñó esas distinciones en los roles. Entonces no podemos simplemente borrar esos roles, sino tenemos que afirmar esas diferencias en los roles, tenemos que enseñar y defender eso desde una perspectiva bíblica, pero también entendiendo cuáles son esas raíces quizás del feminismo que el día de hoy vivimos, y mucho tiene que ver con hombres, algunos hombres cristianos que han fallado en llevar a cabo
una masculinidad que es realmente bíblica dentro del marco de la familia y de la iglesia como Dios lo demuestra en su palabra. Así es la mejor manera que puedo promover los derechos de una mujer y lo que vale una mujer es enseñar cuáles son las funciones, quién es en esencia las funciones especiales que tiene que yo ni las tengo, y luego vivir yo las mías en las funciones que el Señor me dio como varón para pastorear, perseguir con amor a las mujeres de mi vida, mi esposa, mis hijas y en la iglesia de la manera que se hace ahí. Sería interesante en algún momento hablar de los orígenes del feminismo. Quizás en otro video podremos hacer eso. Gracias por acompañarnos de nuevo con Respuestas con Joy Mateo. Es un ministerio de la Universidad Cristiana de las Américas. Nos pueden visitar en nuestra página de internet www.uclea-mexico.org. Nos vemos en el siguiente episodio.